Esta semana escuché una noticia muy reciente. This week I heard a very recent news Un pastor en California about a pastor in California fue a un supermercado mayorista a hacer compras who went to a big supermarket to go shopping, y se acercó a la sección donde venden los libros and he went to the section where they sold books, y vio que entre los libros había Biblias. and he saw that amongst these books was a Bible. Y cuando miró la etiqueta donde estaba el precio de la Biblia, And when he looked at the tag, the price tag on the Bible, se dio cuenta que también en la etiqueta habían puesto la categoría como se suele hacer con los libros. he also noticed that the category that is used with books was also on this tag. La categoría de la Biblia decía ficción. And the category on this book said fiction. El pastor sacó una foto inmediatamente The pastor immediately took a picture, y con lo que ocurre hoy en las redes sociales inmediatamente lo subió. and of course what happens today with social media, he uploaded this picture. En poquitas horas In a few hours, hubo una revolución acerca de esta foto y de la palabra ficción. there was a revolution because of this picture and the word fiction on there. Obviamente este gran supermercado tuvo que disculparse Obviously, this large supermarket had to say that they were sorry. y prometió cambiar la etiqueta lo más rápido posible. And they promised to change this tag as quick as they could. Pero esa etiqueta no estará diciendo la manera en que hoy el mundo ve a la palabra de Dios. But don't you think that this tag was saying the way that the world looks at this book? ¿No será que la gente hoy se ha acostumbrado que la Biblia es un libro de historias muy apasionantes? Maybe people today think that the Bible is filled with stories that are very passionate. ¿Que cada uno de los escritores de la Biblia tuvieron muchísima creatividad? And that each of the authors of the Bible had a lot of creativity. Y que muchas de esas historias por eso merecen ser películas de Hollywood. And because of that, many of these stories deserve to be movies in Hollywood. Porque se pueden hacer películas con grandes efectos. Because they can make movies with great effects. Se puede gastar millones en esas historias They can spend millions on these stories y recuperar y sobrepasar esos millones con las ganancias. and make those millions back and then make more than that. Pero vamos a ver el día de hoy qué dice la palabra acerca de ella misma. But now we will see today what the word says about itself. Vamos a comenzar con el Salmo 19. And we're going to start with Psalm 19. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. I will read in the New International Version. Leemos el Salmo 19 y vamos a leer el versículo 7. We read Psalm chapter 19, verse 7. Dice de esta manera: La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Aquí encontramos dos sinónimos de la palabra: Here we find two synonyms of the word. la ley del Señor The law of the Lord y el mandato del Señor. and the statutes of the Lord. Pero lo primero que necesitamos analizar en este día es But the first thing that we need to analyze today is que la palabra del Señor tiene una característica única. that the word of the Lord has a unique characteristic. Dice que es perfecta. It says that it is perfect. ¿Por qué la palabra del Señor es perfecta? Why is the word of the Lord perfect? Simple y sencillamente porque viene de Dios. Simply because it comes from the Lord. Nada que no nazca en Dios o que provenga de Dios puede ser perfecto. Nothing that does not come from the Lord or is not born from the Lord can be perfect. El hombre puede crear cosas extraordinarias, pero no llegan a ser perfectas. Man can create extraordinary things, but they never become perfect. Lo perfecto solo le corresponde a Dios. The perfect things only belong to God. Y acabamos de leer que esta palabra de Dios es perfecta. And we just read that this word from God is perfect. Nosotros jamás podríamos leer la palabra pensando que en algún sentido
tuvo un error. We could never read the word thinking that maybe somewhere there is an error. Esa sería una ofensa a la misma persona de Dios pensando que esta palabra es ficción. Thinking that this is fiction would be an offense to the Lord himself. Ahora, tiene otra característica la palabra. Now, the word has another characteristic. Dice que es digna de confianza. It says that it is worthy of trust. ¿Qué pasa cuando algo o alguien es digno de confianza? What happens when someone's trustworthy? Yo puedo descansar I can rest. porque esa persona o esa cosa no me van a defraudar. I can rest assured that that person or that thing will not let me down. Nunca me van a engañar diciéndome una cosa pero haciendo otra. They will never deceive me by saying something but then doing something else. La palabra es digna de confianza porque todo lo que dice The word is trustworthy because everything it says, es algo seguro para mí. it's something that is assured to me. Nunca Dios me va a engañar ni me va a defraudar. The Lord will never deceive me or let me down. Todo lo que Él me ha prometido se va a cumplir. Everything that He has promised me will happen. No hay nada más que me pueda dar esta confianza. There is nothing else out there that can give me this trust. Ni siquiera la persona más allegada a mí puede asegurarme esto. Not even the person nearest to me and dearest to me can Porque en assure me algún this. momento de dificultad o de debilidad, Because at some point of weakness, esa persona puede cometer un error this person can make a mistake y puede llegar a defraudarme. and they can let me down. Pero Dios jamás me va a defraudar. But God will never let me down. Por lo tanto, su palabra es digna de confiar. This is why His word is trustworthy. Quiero que vayamos juntos a Proverbios, el capítulo 30. Now let's go together to Proverbs chapter 30. Proverbios, capítulo 30, vuelvo a leer en la Nueva Versión Internacional. Proverbs chapter 30, I read once more in the New International Version. Leemos Proverbios 30, versículos 5 y 6. Proverbs chapter 30, verses 5 and 6. Quiero recordarles los resultados que produce la palabra, esta palabra perfecta y digna de confianza, I want to remind you of the results that this word brings. It is trustworthy, resultados que leímos en el versículo anterior. and these are results that we read in the last verse. La palabra me da nuevo aliento The word gives me new breath y sabiduría. and wisdom. Cuando yo entiendo que la palabra es perfecta When I understand that the word is perfect y que la palabra es digna de confianza, and that the word is trustworthy, inmediatamente se produce algo en mi interior. immediately something is produced within me. Recibo nuevo aliento cada vez que la leo I receive new breath every time I read it, y hay sabiduría en mí. and there is wisdom in me. Leemos Proverbios 30, 5 y 6. We read Proverbs chapter 30, verses 5 and 6. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Me detengo aquí. I will stop here. ¿Qué significa que toda palabra de Dios es digna de crédito? What does it mean when it says that every word of God is worthy of credit? Simple y sencillamente que es creíble. Simply that it is credible. Cuando yo le doy crédito a alguien When I give someone credit por algo que ha hecho, for something they did, es porque reconozco que es verdadero it's because I recognize that it's true y que puedo creer en él. and that I can believe in Him. La palabra tiene que recibir de nosotros, los hijos de Dios, el crédito que se merece. The word needs to receive from us, the sons and daughters of God, the credit it deserves. Estamos viviendo en un tiempo donde se está poniendo en descrédito la palabra de Dios. We are living in a time where the word is being discredited. Y hoy se discute acerca de la palabra aún en los salones de estudio. And today they discuss and argue about the word of God even in study halls. Los maestros muchas veces son los primeros en infectar el corazón de los muchachos, Many times the teachers themselves are the ones to infect the heart of the youth. porque se están encargando de hacerles ver
que la palabra no es creíble, because they're taking it upon themselves to make them see that the word is not credible, que es un libro de ficción. that it is a book of fiction. Sin embargo, los hijos de Dios somos los únicos But us, the sons of God, are the only ones que podemos darle crédito a la palabra that can give the word its due credit, y que otros puedan ver que esa palabra es creíble. so that others can see that this word is credible. Ahora, cuando yo reconozco que la palabra es creíble, Now, when I recognize that the word is credible, recibo un beneficio para mi vida. I receive a benefit for my life. Dios me protege y me da refugio. God protects me and gives me refuge. La palabra para mí es un lugar de refugio. The word is a place of refuge for me. La palabra me muestra lo que nadie más me puede mostrar. The word that shows me what nobody else can show me. ¿Cuántas veces necesitamos aislarnos y protegernos a nosotros mismos? Many times we need to step aside and take refuge. Hay una situación difícil que estamos viviendo. There's a difficult situation we're living. Necesitamos meditar en eso. We need to meditate on this. Y cuando nos sentimos expuestos, And when we feel exposed, nos sentimos desprotegidos. we feel unprotected. Entonces buscamos un lugar de refugio. So we seek a place of refuge. El mejor lugar de refugio es el Señor. The best place of refuge is the Lord. Y cuando yo busco en el Señor refugio, And when I seek refuge in the Lord, leo la palabra y le creo, I read the word and I believe him, entonces la palabra comienza a traer protección a mi vida. then the word begins to bring protection to me. La palabra pone una burbuja a mi alrededor. The word creates a bubble around me. La palabra hace que nada pueda penetrar esa burbuja y llegar a mí. The word doesn't allow anything to penetrate that bubble and reach me. En los momentos de dificultad, quien quiere penetrar la burbuja es el diablo. In the moments of difficulty, the one who wants to penetrate that bubble is the devil. Y él una y otra vez lanza sus dardos hacia nosotros. And once and again, he launches his darts towards us. El problema es cuando buscamos refugio fuera del Señor. The problem is when we seek refuge outside of the Lord. Los seres humanos tenemos la costumbre de buscar refugio en otras personas. We as human beings have this custom of seeking refuge in other people. Seguro que mi esposa o mi esposo me van a ayudar. My husband or my wife will help me. Mi amigo me va a ayudar. My friend will help me. Mi hermano me va a ayudar. My brother will help me. Ellos me van a entender. They will understand me. Van a ser mi refugio. They will be my refuge. No hay refugio fuera del Señor. There is no refuge outside of the Lord. En los momentos donde tienes incertidumbres, In those moments where you have uncertainty, cuando tú no sabes qué hacer, when you don't know what to do, cuando sabes que tienes que ser protegido, when you know that you have to be protected, el único que va a ser tu refugio es el Señor. the only one who will be your refuge is the Lord. Y cuando tú lo busques como refugio, And when you seek him as refuge, no te va a quedar otro camino que ir a la palabra. you will have no other path but going to the word. Y solo cuando vayas a la palabra, And only when you go to the word vas a encontrar la protección que Dios da. will you find the protection that the Lord brings. Te puedo asegurar que con esa protección, I can assure you that with this protection, nunca más te vas a sentir desprotegido. you will never again feel unprotected. Nunca más sentirás miedo por nada que el diablo quiera hacer. Never again will you feel fear because of what the devil is doing. Sabrás que los dardos seguirán viniendo hacia ti, You will know that the darts keep on coming towards you, pero ni uno de ellos va a llegar a tocarte. but none of them will be able to touch you. Dice versículo 6, Verse 6 says, no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. "Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar." La palabra es exacta, tal cual está. The word is exact, just the way it is. Es exacta, It is exact. no necesita reformas, It doesn't need any reforms to it. no necesita adaptarla al tiempo que estamos viviendo. It doesn't need to be adapted to the times we're living. Iglesia, necesitamos entender una verdad. Church, we need to understand the truth.
La palabra es como es The word is the way it is, y nunca va a cambiar. and it will never change. Pero estamos viviendo un tiempo But we are living a time en el cual se quieren quitar las verdades de la palabra in which the truths from the word want to be removed para adaptar el amor de Dios so that God's love can be adapted a las situaciones pecaminosas que el mundo vive. to the sinful situations that the world is living. Quitemos de la palabra los primeros 2 capítulos de Romanos Let's take the two first chapters of Romans out of the Bible para que ningún homosexual se sienta agredido. so that no homosexual will feel bad. Quitemos de la palabra donde el Señor dice que hay que dejarlo todo por seguirlo. Let's tear out the part of the Bible where it says that the Lord, we have to follow Him and leave everything behind. No sea que nuestros templos dejen de estar llenos. That would make all the temples be empty. Quitemos todos los requisitos de Dios para nosotros, Let's take out all the requisites from the Lord for para que us la gente se sienta a gusto sentada en nuestras reuniones, so that people can feel good when they're sitting in our meetings, para que no se vea amenazada por la palabra. so that they won't feel threatened by the word. ¿Sabes lo que hace la palabra? You know what the word does? Sacudir nuestras vidas It shakes our life para que vengamos a la verdad. so that we can come to the truth. Porque si nadie te muestra la verdad, Because if no one shows you the truth, nunca vas a tener acceso a ella. you will never have access to it. Si te tapan los ojos, pero quieres ser guiado, If they cover your eyes but you want to be guided, te vas a dar la cabeza contra la pared. you will hit your head against the wall. Cada vez que arrancamos una verdad de la palabra, Every time we rip out a truth from the word, estamos cegando el entendimiento de la gente. we are blinding people's understanding. Y en vez de que se acerquen a Dios, And instead of them coming to the Lord, se acercan más a una eternidad en el infierno. they get closer to an eternity in hell. En el nombre de Jesús los estamos mandando al infierno. In the name of Jesus, we're sending them to hell. Usando la misma palabra de Dios le estamos diciendo que están condenados. Using the word of God itself, we're telling them that they're condemned. Y para hablarles de su condenación, And to speak to them about their condemnation, les hablamos del amor de Dios. we speak to them about the love of God. Es como decirles, It's like telling them por debajo, en lo subconsciente, subconsciously, Dios te ama tanto God loves you so much que te vas a ir al infierno. that you will go to hell. Porque yo no te estoy diciendo la verdad. Because I'm not telling you the truth. Porque te estoy ocultando lo que Dios tiene para ti. Because I'm hiding from you what God has for you. Porque estoy tapando los ojos de tu entendimiento para que no veas. Because I'm covering the eyes of your understanding so you don't see. Porque no me interesa que veas el propósito de Dios para tu vida. Because it doesn't matter to me if you don't see the purpose of God in your Porque no life. quiero que te sientas incómodo con la verdad de Dios. Because I don't want you to feel uncomfortable with the truth of God. Sigue viviendo la vida a tu manera. Continue living life your way. Haz lo que te parezca. Do whatever you want. Gobiérnate a ti mismo. Govern yourself. Nunca abandones nada. Never abandon Haz anything. lo que se te antoje. Do whatever you want. Vive en pecado. Live in sin. De todas maneras Dios te ama. Either way, God loves you. Eso es mentira. That is a lie. Por eso dice la Biblia, This is why the Bible says, no añadas nada a sus palabras. don't add anything to His No words. sea que te reprenda He will rebuke you. y te exponga como a un mentiroso. And He will expose you as a liar. Para personas como yo, For people like me, que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad whom God has given the privilege and the responsibility de compartir la palabra de Dios, of sharing the Word of God, esto debiera ser que nuestras piernas tiemblen this should make our knees shake cada vez que nos paramos a compartir la verdad de Dios a la iglesia. every time we stand up to share the truth of God to the church. Porque yo soy consciente Because I'm conscious, de que todo lo que le digo a ustedes I'm aware that everything I tell you será siempre probado en mi vida. has to always be tested in my life. Seré el primero en ser juzgado por el Señor, I will be the first to be judged by the Lord. porque no tengo el derecho a predicar algo Because I don't have the right to preach something que yo no esté viviendo, that I'm not living. porque la Biblia no son palabras bonitas. Because the Bible is not pretty words. La palabra no es un mensaje
bien dicho. The word is not a well-spoken message. La palabra es nuestra vida. The word is our life. Si la palabra no es real en mí, If the word is not real in me, les puedo asegurar que jamás tendrá ningún efecto en ustedes. I can assure you that it will never have any effect in you. Quiero ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo. I want to go to the second letter of Paul to Timothy. Segunda Timoteo, el capítulo 3, por favor. 2 Timothy chapter 3. Voy a leer el versículo 16 y 17. I will read verses 16 and 17. Vuelvo a leer en la nueva versión internacional. I read once again in the New International Version. Dice el versículo 16. Verse 16 says, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. All scripture is God-breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. La palabra en su totalidad The word in its wholeness es inspirada por Dios is inspired by God, y es útil para producir un efecto transformador en nuestra vida. and it is useful to produce a transforming effect in our life. La vida del creyente solo puede ser transformada por la acción de la palabra. The life of the believer can only be transformed through the actions of the word. Y no me voy a adelantar porque después vamos a analizar algo con respecto a la acción de la palabra. And I won't get ahead of myself because later on we will analyze something that has to do with the actions of the word. La palabra tiene un asociado poderoso para que haga efecto en nosotros. The word has a powerful associate so that it can produce something in us. Pero lo que quiero decir es que solamente la palabra But what I want to say is that only the word puede transformar nuestra vida. can transform our life. Es útil por esa misma razón. It is useful because of this. Dice que es útil para varias cosas. It is useful for many things, it says. Dice para enseñar. It says to teach. En este caso, la enseñanza se refiere a doctrina. In this case, the word is referred to doctrine. Quiere decir que cuando yo leo la palabra, This means that when I read the word, me está enseñando acerca de la doctrina de Cristo. it's teaching me about the scripture about Christ. Dice que es útil para reprender. It says that it's useful for rebuking. Creo que todos entendemos lo que significa la palabra reprender. I think we all understand the word rebuke. Pero esta es una reprensión para convencer. But this is rebuking to convince. No es una reprensión para que la persona se sienta mal. It's not rebuking so the person feels bad. No es para que la persona se quede amargada por su culpa. It's not so the person is bitter because of you. Es una reprensión para que se convenza que hay otro camino. It's rebuking so they can be convinced that there's another path. Dice que es útil para corregir. It says that it's useful for correcting. Y esto significa restaurar a un estado recto y correcto. And this means to restore to a state of being straight and well. Dice que también es útil para instruir. It says that it's also useful for training. Y esto es como la formación que se le da a un niño. And this is like the formation that you give a child. Y esa palabra instruir da la idea también de disciplina. And this word of training has to do with discipline. Es muy importante que entendamos que Dios se comporta como padre hacia nosotros. It's very important that we understand that God behaves as a father towards us. Por eso cuando nos instruye, This is why when He trains us, lo hace como un padre hace con su hijo. He does it as a father does with his son. No hay padre que ame a su hijo There's no father that loves his son que quiera dejarlo como está. that just wants to leave him as he is. Se va a ocupar en darle la mejor instrucción. He will take it upon himself to give him the best instructions he Quiere can. formarlo de la mejor manera. He wants to form him the best way. Y si de verdad es un padre amoroso, And if he truly is a loving father, aunque haya recibido una mala formación, even if he received a bad formation, buscará dirección de Dios
He will seek direction from God para formar adecuadamente a su hijo. to form his son in the right way. Ahora, imagínense al Padre que es perfecto. Now imagine the Father who is perfect. Dios no tiene errores como Padre. God has no mistakes as a father. Él sabe exactamente cómo formarnos. He knows exactly how to form us, how to shape us. Pero ¿saben lo más extraordinario? But you know the most extraordinary thing? Que Dios lo hace en la manera que cada uno de nosotros necesitamos. That God does it in the way that each of us needs it. La mayoría de ustedes sabe que mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Most of you know that my wife and I have 3 kids. Y solo con 3 hijos And only with 3 kids, hay muy diferentes maneras de comportamiento en ellos. there are very different ways of behaving between them. Aunque quisiéramos, Even if we wanted to, no podemos actuar de la misma manera con los 3 en asuntos serios. we can't act in the same way with all 3 of them in very serious topics. Ahora imagínense millones de hijos de Dios, Now imagine all the millions of sons and daughters of God. cada uno particular en sí mismo, Each of them is particular. cada uno siendo como es, Each of them is as they are. cada uno pensando como habitualmente piensa, Each of them thinks the way they do. cada uno Normally. teniendo un temperamento particular. Each of them having a different temperament. Y Dios se encarga And God takes it upon himself de instruirnos a la perfección to give us training, perfect training, para que recibamos su disciplina so that we can receive his discipline y seamos formados. and we can be formed. Ese es el cuidado que Dios tiene con tu vida y con la mía. And that is the care the Lord has with your life and my life. Ahora, nuevamente la palabra nos da un resultado acerca de lo que ella hace. Now, once more, the word gives us a result with what it does. Y el resultado lo dice el versículo 17. And verse 17 says the result. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Tú y yo tenemos que estar seguros You and I need to be sure de que somos siervos de Dios. that we are servants of God. Muchos cristianos dicen, no, usted es el siervo de Dios. Many Christians say, no, you're the servant of God. Porque usted se encarga de ministrar a la iglesia. Because you minister the church. Yo simplemente vengo y me siento. I just come here and I sit down. No, error. No, this is a mistake. El primer error es venir y sentarte. The first mistake is to just come and sit down. Si no estás haciendo nada, If you're doing nothing, tienes que saber que tú eres útil para Dios. you have to know that you are useful for God. Y el Señor quiere ponerte en movimiento. And God wants to put you in movement. Por lo tanto, eres su siervo, estés donde estés. So you are his servant wherever you are. Ahora, como siervo no puedes hacer las cosas a tu antojo. So as a servant, you can't just do things as you would like to. El Señor quiere que como su siervo The Lord wants us as his servants estés totalmente capacitado y equipado to be completely enabled and equipped para toda obra que sea buena. for every work that is good. Toda obra buena. Every good work. Quiere decir que si el resultado de tus acciones This means that if the result of your actions es una obra no tan buena, is not such a good work, esa obra no vino de Dios. then that work did not come from God. Quiere decir que no estás siendo totalmente equipado o capacitado por el Señor This means that you're not being completely trained or habilitated by God para vivir en esas buenas obras. to live in those good works. La palabra nos dice que Él ya preparó obras para nosotros. The word tells us that he already prepared works for us. Y esas son las que debiéramos experimentar cada día de nuestra vida. And those are the ones that we should experience every day of our life. Ahora, en este punto quiero meditar algo que considero muy importante. Now, on this topic is where I want to share something that I consider that is very important. ¿Por qué la palabra es tan importante? Why is the word so important? ¿Por qué un libro ha permanecido durante siglos? Why has a book remained for ages? ¿Por qué es el libro más vendido de toda la historia? Why is it the best-selling book in history? ¿Qué es lo especial que tiene este libro? What is so special about this book? Yo quiero leer Juan, el capítulo 1, y voy a leer el versículo 1 y 14.
I want to read chapter 1, verses 1 and 14. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. And I will read it in God's Word translation. Dice el versículo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. In the beginning, the Word already existed. The Word was God, and the Word was God. Aquel que es la palabra, dice el versículo 14, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. The Word became human and lived among us. We saw His glory. It was the glory that the Father shares with His only Son, a glory full of kindness and truth. ¿Saben por qué este es el más extraordinario de los libros? Do you know why this is the most extraordinary book out there? Precisamente porque no es ficción. Precisely because it's not fiction. Precisamente porque no cuenta buenas historias. Precisely because it doesn't just tell good stories. Porque es Cristo mismo expresado a la humanidad. It's because it's Christ Himself expressed to humanity. Desde la eternidad más antigua, From the oldest of eternity, la palabra ya existía. the Word already existed. Y esa palabra estaba con Dios y era Dios. And this Word was with God and was God. En un momento de la historia, la palabra necesitó ser usada por el Padre. In a point in history, the Word had to be used by the Father. Porque el Génesis nos dice Because Genesis doesn't say, que Dios creó todas las cosas por su palabra. because Genesis doesn't say that God created all things with His Word. Quiere decir que todo lo creado fue por medio de la palabra. It says that everything was created through the Word. Y para que no tengamos ninguna duda, And just so we don't have any doubts, el apóstol Juan, the Apostle John, por el Espíritu Santo, through the Holy Spirit, nos dice quién es la palabra. tells us who the Word is. El versículo 14 dice, Verse 14 says, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. the Word became human and lived among us. La palabra es Cristo mismo. The Word is Christ Himself. ¿Cómo cambiaría nuestra visión de la palabra Our vision of the Word would change so much si cada vez que la leyéramos if only every time we read it, no pensáramos que estamos leyendo un libro, we didn't think we were just reading a book. sino que estamos leyendo la mente y el corazón de Jesucristo? Instead, we're reading the mind and heart of Jesus Christ. ¿Cómo cambiaría nuestra visión de la palabra Our vision of the Word would change so much si en vez de pensar que leemos un libro, if only instead of thinking we're reading a book, pensáramos que nos sentamos en una mesa con Jesucristo we would think that we were sitting on a table with Jesus y Él nos está hablando de manera personal? and Christ is speaking to us in a personal way. Tan solo pensarlo cambia nuestra idea de la palabra. Just thinking about it changes our idea of the Word. ¿No sentirías emoción por tener a Cristo enfrente? Wouldn't we feel excitement for having Christ before us? Por poder verlo, Being able to see Him? por poder escuchar su voz audible Hear His voice audibly? y que te está hablando todo lo que quiere para ti? And Him speaking everything He wants to do for you? Lo hace cada vez que lees la palabra. He does it every time you read the Word. Lo hace cada vez que lees la palabra. He does it every time you read the Word. No necesitas esperar a llegar al cielo. You don't have to wait until you reach heaven. Jesucristo no está esperando a que llegues allá para hablarte. Jesus Christ isn't waiting for you to reach that place so He can speak to you. Él te está hablando aquí y ahora. He's speaking to you here and now. Cada vez que lees la palabra, Él abre su boca. Every time you read the Word, He opens His mouth. Él te dice todo lo perfecto que está en su corazón He tells you everything that is perfect in His heart y que planeó para tu vida, and that He planned for your life para que tengas una vida con propósito, so that you can have a life with purpose, para que hagas su voluntad, so that you can do His will,
para evitar cualquier error en medio del camino. to avoid any mistakes in your path. La palabra es perfecta. The word is perfect. El propósito del Señor es The perfecto. purpose of the Lord is perfect. Cada vez que Él te habla a través de la palabra, Every time He speaks to you through Él the te está word, mostrando la perfección de tu He's propósito. showing you the perfection of your purpose. Si lo escuchas con atención, If you listen to Him attentively, evitarás errores en el camino. you will avoid mistakes in your path. ¿Por qué tenemos la idea Why do we have this idea de que es normal que nos equivoquemos? that it is normal for us to make mistakes? Yo no estoy hablando de equivocarse en las cosas prácticas de la vida. I'm not speaking about making mistakes in the practical things in life. Yo estoy hablando de equivocarse en las cosas que tienen resultado y futuro eterno. I'm speaking about making mistakes on things that have results and eternal. Me estoy refiriendo a los asuntos espirituales. I'm talking about spiritual things. ¿Por qué pensamos que es normal equivocarse? Why do we think that it's normal to make mistakes? Si Jesucristo es perfecto If Jesus Christ is perfect, y su palabra es perfecta porque es Él mismo, and His word is perfect because it is He Himself, ¿piensas que Él te va a llevar a la imperfección en algún sentido? do you think that He's going to take you to imperfection in any sense? ¿Él puede tener el objetivo de hacerte tropezar? You think He's going to have the objective of making you trip? Es más, el apóstol Pedro escribió algo muy atrevido. And actually, the Apostle Peter wrote something that's very daring. Después de hablar y de escribir acerca de las cualidades que tenemos en Cristo Jesús, After speaking and writing about the qualities we have in Christ Jesus, y que somos algo así como socios de Dios, and that we are something like associates of God, y que esas cualidades debemos practicarlas y hacerlas aumentar en nuestra vida, and that these qualities have to be practiced and augmented in our life, dice que si lo hacemos así, it says that if we do it in this way, no caeremos jamás. we will never falter. No caeremos jamás. We will never fall. La idea de que es normal equivocarse The idea that it is normal to make mistakes, es una idea mundana, it is a worldly idea, es una idea humana, it is a human idea, es una idea diabólica it is a diabolical idea, y que no está de acuerdo a la palabra de Dios. and it is not in line with the Word of God. La palabra es perfecta. The Word is perfect. Cristo es perfecto. Christ is perfect. Todo lo que Él te hable será perfecto. Everything He speaks to you will be perfect. Por lo tanto, tu camino puede estar limpio para caminar en la voluntad de This is Dios. why your path can be clean so you can walk in the will of God. Así que hablar de la palabra So speaking about the Word es hablar de Dios mismo. is to speak about God Himself. Es la expresión de Dios hecha persona. It is the expression of God made flesh. Quiero que vayamos a Hebreos, el capítulo 8. I want us to go to Hebrews chapter 8. Hebreos 8 desde el versículo 7 voy a leer. Hebrews 8 from chapter 7. From verse 7, I'm sorry. También leo en la Nueva Versión Internacional. I read in the New International Version. Dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. But God found fault with the people and said, the time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, Know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Si ustedes notaron con atención, If you notice this, hubo un antiguo pacto, there was an old covenant. pero que el mismo Señor dice que no fue perfecto. But the Lord himself says that it was not perfect. Porque si hubiera sido perfecto, no se hubiera necesitado otro pacto. Because if it had been perfect, there would be no need for a new covenant. Como ese pacto no fue perfecto, But because that covenant was not perfect, Dios estableció un nuevo pacto con la humanidad. God established a new covenant with humanity, Un pacto de gracia. a covenant of grace. La pregunta es, The question is, si el antiguo pacto no fue perfecto if the old covenant was not perfect, y Dios quiso establecer un nuevo pacto, and God wanted to establish a new covenant, ¿cómo debe ser este nuevo pacto? how does this new covenant need to be? ¿También imperfecto? Also imperfect? No puede ser. It cannot be. Este nuevo pacto es perfecto. This new covenant is perfect. Quiere decir que una vez más comprobamos que todo lo que Dios hace es perfecto. This means one more that we prove the fact that everything that God does is perfect. Quiero hacer una aclaración también. I want to clarify something though. ¿Sabe por qué el antiguo pacto no fue perfecto? You know why the old covenant was not perfect? No por Dios, Not because of God, sino por el pueblo de Israel. but because of the people of Israel. No tenían la capacidad de agradar a Dios. They did not have the ability to please God. No podían hacer lo que el pacto decía. They could not do what the covenant was asking. No tenían la fuerza interior de cumplir con la ley. They didn't have the inner strength to accomplish the law. Por eso ese pacto no podía continuar. This is why this covenant cannot go on. Porque si solo con una nación el pacto no funcionó, Because if it did not work only with one nation, imagínense cuando Dios quisiera extenderlo a todas las naciones de la tierra. imagine what would happen when God wanted to extend this to all nations on earth. Sería un caos que la humanidad intentara agradar a Dios por el antiguo pacto. It would be chaos if humanity tried to please God through the old Por covenant. eso Dios estableció un nuevo pacto, This is why God established a new covenant, donde la fuerza, la capacidad para lograrlo where the strength and ability to accomplish it vendría de Él mismo, would come from Him, no del ser humano. not from human beings. Este nuevo pacto prometía This new covenant promised que toda persona sobre la tierra that every person over the earth que se arrepintiera y creyera en who Jesucristo repented and believed in Jesus Christ nacería de nuevo del Espíritu would be born again through the Spirit, y Cristo vendría a vivir en and él. Christ would come to live in them. Por lo tanto, tendría la fuerza y el poder sobrenatural So then they would have the strength and supernatural ability para cumplir hasta la última coma de ese pacto. to accomplish even the last period on that covenant. No necesita un esfuerzo personal. I don't need my personal strength. No necesita agarrarse la cabeza para ver cómo lo va a I lograr. don't need to hit my head to find out how I can accomplish this. No necesita deprimirse todas las mañanas por no saber cómo va a vivir ese día. You don't need to be depressed every morning just not knowing what you're going to do that day. Puede honrar a Dios todos los días de su vida You can honor God every day of your life, y se siente pleno al hacerlo and you feel whole while doing it. porque sabe que no es Él, You know, because you know what He isn't? es Cristo en Él. Because it's not that person, it's Christ in that person. Estas son las características del nuevo pacto. And these are the characteristics of the new covenant. Por eso es perfecto. This is why it's perfect. Pero este nuevo pacto But this new covenant viene con una promesa muy especial para nosotros. comes with a very special promise for us. Dice, It says versículo 10, on verse 10, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts.
¿Sabe qué significa esto? You know what this means? Que ahora la palabra ya no es una influencia externa. That now the Word of God is not an outside influence. Para Israel la palabra era algo externo. For Israel, the Word was something external. ¿Sabes por qué a veces cometemos infracciones de tránsito? You know why sometimes we commit traffic crimes? Porque la ley no está en nuestro corazón grabada a fuego. Because the law is not in our heart. Es externa. It's external. Y cuando estamos apurados en la calle And when we are rushing on the street y apretamos el acelerador un poquito más de lo debido, and we hit the accelerator a little bit harder than we should, tenemos que obligarnos a nosotros mismos we need to obligate ourselves a recordar que existe una ley to remember that there is a law. y que dice que no puedo sobrepasar tal velocidad. And it says I shouldn't go over a certain speed. Y ahora entro en una encrucijada. And now I'm in a puzzle. O llego tarde Either I'm going to be late o hago caso a la ley. or I go with the law. Como a veces no puedo llegar tarde, Because sometimes I can't be late. tengo que evitar la ley. I have to avoid the law. Y cuando viene la ley, And when the law comes, entonces me viene la infracción. then the citation comes. Porque la ley no va a cambiar. Because the law won't change. La ley se mantiene firme. The law is always firm. La ley es la que me condiciona a mí. The law is the one that conditions me. Yo no condiciono a la ley. I don't condition the law. No le puedo explicar al señor policía I can't explain to Mr. Policeman que estoy retrasado en mi horario that I'm late on my schedule y que tengo una cita muy importante and that I have a very important appointment y que se justifica que yo vaya más de la velocidad. and that it's justifiable that I'm going above the speed limit. El policía no está para entenderme. The policeman is not there to understand me. El policía está para cumplir la ley. He's there to uphold the law. Tal vez por dentro el hombre llegue a decir, Maybe within him the man says, pobre tipo este, poor guy, le arruiné el día. I ruined his day. Y de verdad que está sufriendo. And truly he's suffering. Necesita llegar a tiempo. He has to be there on time. Si fuera por mí, If it were lo on me, escoltaría. I will escort him there. Le abriría el camino para que llegue I temprano. would open a path so that he can be there on time. Pobre tipo este. Poor guy. Pero aunque lo piense, But even if he thinks this, él tiene que hacer cumplir la ley. he has to uphold the law. Ahora bien, So, las leyes the laws de las cuales habla el nuevo pacto of which this new covenant speaks of ya no son externas para nosotros. are no longer external for us. Estas leyes These laws están puestas en nuestra mente have been placed in our mind, y están escritas en nuestro corazón. and they are written in our hearts. Entonces ahora vamos a analizar esta situación. So now let's analyze this situation. Cuando nos levantamos cada mañana When we wake up every morning con la firme decisión de honrar a Dios ese día, with the firm revelation of honoring the Lord that day, las leyes que están en nuestra mente the laws that are in our mind y que están escritas en nuestro corazón and are written in our hearts empiezan a dictarnos de qué manera vivir ese día. begin to tell us how to live that day. Por sí sola la ley del nuevo pacto The law on its own me muestra el camino a seguir. shows me the path to walk on. Y aunque yo no me esté dando cuenta en el transcurso de mi día, And even if I don't notice this throughout my day, veo cumplida la palabra de Dios en mí. I see the word of God being accomplished in me. Y tal vez esa mañana no leí la Biblia antes de salir. And maybe that morning I didn't read the Bible before leaving my house. Y alguno diría, pero ¿cómo es que se cumplió? And some might say, but how was it accomplished then? ¿Qué pasó? What happened? Es muy sencillo. It's very simple. Tú decidiste honrar a Dios ese día. You decided to honor God that day. La ley que está dentro de ti grabada a fuego, The law that is within you, sin que te dieras cuenta, sealed with fire without you noticing, te guió por el camino a seguir.
guided you in your path. y no te permitió And equivocarte. it didn't allow you to make mistakes. La palabra nos hace una promesa en el Antiguo Testamento. The word makes a promise to us in the Old Testament. Por más torpes que fuéramos, No matter how foolish you might be, no nos vamos a equivocar. we will not make mistakes. Quiere decir que no depende de lo inteligente que seamos. This means that it doesn't depend on how intelligent we are, No depende de cuántos capítulos leí antes de ir al trabajo esa mañana. or how many chapters I read before going to work that morning. La ley está escrita en el corazón. The law is written in the heart. Está grabada en la mente. It is recorded in our mind, Y solo necesita algo de ti. and it only needs something from you. Una disposición absoluta A complete will a morir a ti mismo to die to yourself y a vivir para Dios. and to live for God. Por eso esa idea humana y diabólica de que solemos equivocarnos This is why that human and diabolical idea that says we make mistakes es una justificación is a justification de que no estamos decidiendo vivir para Dios to us not deciding to live for God, y que queremos vivir ciertas cosas a nuestra manera. and that we want to live certain things our way. Todavía guardamos el gobierno de ciertos aspectos de nuestra vida. We still govern certain aspects of our own life. Hay áreas que no queremos entregar al Señor. There are areas we don't want to surrender to the Lord. No hemos renunciado a nosotros mismos, We haven't surrendered to ourselves ni tampoco hemos decidido cargar con nuestra cruz. or carried our cross. Entonces, en medio del camino, So in the middle of the way, of the path, la palabra está a mi disposición. the word is there for me. Sigue grabada en mi mente. It's still recorded in my mind. Sigue escrita en mi corazón. It's still seared in my heart. Pero no puede fluir. But it can't flow Porque necesitó una decisión primero. because first it needed a decision. La decisión en ese día de vivir para Dios. The decision that day to live for God. Avanza el día The day goes on y los errores empiezan a ocurrir. and mistakes begin to happen. Y yo digo, pero si el Señor me prometió estar conmigo, And I say, wait a second, the Lord promised to be with me. si el Señor me prometió protegerme, The Lord promised to protect me. si me dijo que aunque fuera torpe no me desviaría del camino, He said that even if I were clumsy, I wouldn't stray away from the path. ¿de dónde salió este error? Where did this mistake come from? ¿Dónde nació? Where was it born? Ah, seguro es el diablo que se metió. Oh, it's probably the devil that came. Sí, el diablo siempre pone la cola. Yeah, the devil always brings his stuff here. ¿No leímos que el Señor es nuestro refugio? Didn't we read that the Lord is our Y refuge? cuando creemos a la palabra trae protección. And that if we believe the word, he brings protection? Entonces, no le eches la culpa al diablo. Then don't blame the devil. Déjalo tranquilo por un rato. Leave him alone for a little bit. Ya bastante tiene con todas las personas a las que está llevando al infierno. He has a lot with all the people he's taking to hell. Para que tú y yo, además, siendo hijos de Dios, So that you and I, on top of that, being sons and daughters of God, le echemos la culpa porque no hemos tomado decisiones sabias. blame him because we have not made wise decisions. Él ya está condenado, no lo condenemos más. He's already condemned. Let's not condemn him more. Los errores son por no haber tomado una decisión. Our mistakes are for not making that decision. Hoy voy a vivir para Dios. Today I will live for the Lord. Hoy voy a hacer su voluntad. Today I will do his will. Hoy me voy a negar a mí mismo. Today I will deny myself. Hoy no quiero darle gusto a mi carne. Today I don't want to let my flesh do what it wants. Hoy no quiero hacer nada que se me antoje. Today I don't want to do anything I want. Hoy solo quiero honrar a mi Señor. Today I only want to honor my Lord. La ley escrita en tu corazón The law written in your heart empezará a fluir dentro de ti will begin to flow within you, y va a limpiar tu camino and it will clean your de path cualquier impedimento. from anything hindering you. Y vas a llegar al final del día And you will reach the end of the day pudiendo darle la gloria a Dios being able to give glory to God porque viste su presencia manifiesta a tu favor. because you saw his presence manifested in your favor. Ahora, obviamente, cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, Now, obviously, every time we expose ourselves to the word, sale a luz toda esta ley del nuevo pacto. this law comes to light.
quiero que entiendan una cosa. I want you to understand something. Que la palabra diga que las leyes están en nuestra mente y en nuestro corazón, If the word says that the laws are in our heart and in our mind, no significa que yo voy a dejar de leer la palabra. doesn't mean that I should stop reading the word. Total, como ya están escritas. It's already written in there. No. No. La lectura de la palabra The reading of the word es la que me trae una conciencia de la verdad de Dios. is what brings me a certain conscience of the truth of God. Cuando yo medito y estudio la palabra, When I meditate and study the word, todo mi ser se empieza a alinear a lo que Dios piensa. my entire being begins to align itself to what God thinks. Como personas, As people, nosotros traemos como una carga, diría yo, we bring a certain load, I would say, muchas formas y costumbres de vida many ways of living que nunca estuvieron de acuerdo a Dios. that were never in line with God. Y aunque queremos hacer la voluntad de Dios, And even though we want to do God's will, esas costumbres nos regulan, these customs regulate us porque estamos acostumbrados a ellas. because we're accustomed to them. Yo te puedo asegurar I can assure you que cada mañana that every morning tú haces las cosas básicas you do these basic things de la misma manera. in the same way. Cuando te despiertas y te paras de la cama, lo haces siempre de la misma manera. When you wake up and you rise from bed, you do it in the same way. Cuando vas al baño, lo haces de la misma manera. When you go to the restroom, you do it in the same way. Ya sigues una rutina y una costumbre, ¿sí o no? You already have a routine, a custom. Terminamos siendo un poquito como animalitos de costumbre. We end up being a little bit animals of custom. Ahora imagínense las formas de vida y de pensamiento que teníamos antes de conocer a Cristo. Now imagine the way of living and the thoughts we had before Christ. Se hicieron una costumbre y una rutina en nosotros. They became customs and routines in us. Solo cuando nos exponemos a la palabra, And only when we expose ourselves to the Word el Señor empieza a romper esas costumbres does the Lord begin to tear y those empieza a customs. mostrarnos que lo que traíamos And He begins to show us that what we had no es de acuerdo a su voluntad. is not the same as His Word. Entonces Él empieza a cambiar las cosas. They're not in line with His will, so He begins to change things. Nos da un nuevo pensamiento, He gives us new thoughts, una nueva forma de ver la vida, a new way of seeing life, una nueva manera de vivir, a new way of living, un objetivo diferente, a different objective, sentimientos distintos, different feelings, objetivos diferentes. different objectives. Queremos vivir la vida de otra We forma want to live life in a different way. y empezamos a aborrecer lo de la vieja vida. And we begin to hate those things from our old life. Por eso, a partir de ese momento, This is why from that moment on, es que lo que está grabado en nuestra mente what is recorded in our y mind escrito en nuestro corazón and seared in our puede hearts fluir, can flow porque yo ya me expuse a la palabra because I already exposed myself to the Word. y la palabra me mostró la verdad. And the Word showed me the truth. Ahora, quiero ir a 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Now I want to go to 1 John chapter 2, verse 27. 1 Juan capítulo 2, 27, vuelvo a leer en la nueva versión internacional. Once again, the New International Version. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Hay algo que no mencioné cuando leímos Hebreos, There's something that I didn't mention when we read Hebrews, y lo reservé para unirlo a este versículo. and I reserved it to myself to read it and join it to this. Decía que nadie necesitaría decirle a su hermano, It said that no one would have to tell his brother, conoce al Señor, know the Lord, porque todos le conoceríamos. because we would all know Him. Esta es otra de las particularidades de este nuevo pacto, This is another one of the singular things about this,
quiero desterrar de la mente And I want to take out of our mind la idea equivocada the wrong idea de que otra persona me tiene que enseñar. that another person has to teach me. No hay ser humano que le pueda enseñar a otro There is no- acerca del nuevo pacto. There is no human being who could teach another about the new covenant. Esa no es una tarea humana. That is not a human task. Solamente puede enseñar Dios mismo. Only God himself can teach. Dice este versículo de 1 Juan: And this verse of 1 John says, la unción que de él recibieron permanece en ustedes the anointing you receive from him remains in you. y no necesitan que nadie les enseñe. And you do not need anyone to teach you. Esa unción es auténtica, no es falsa, His anointing is real, not counterfeit, y les enseña todas las cosas. and has taught you all things. La unción de Dios es auténtica y nos enseña todo. The anointing of the Lord is authentic and teaches us all things. No esperes que alguien más te enseñe. Don't expect somebody else to teach you. Lo que alguien puede hacer es transmitirte la verdad de Dios. What somebody might be able to do is to transmit the truth of God. Y de hecho, la gracia y la unción de Dios sobre la vida de los creyentes And actually, the grace and anointing of God in the life of believers puede hacer que sea más sencillo expresar la verdad de Dios a otras personas. can make it easier for you to express the truth of God to other people. Y por eso para otras personas también puede ser más sencillo entenderlo cuando alguien lo explica. And this is why for other people it might be easier to understand when somebody else Pero explains it. eso no significa que esa persona me está enseñando. But that doesn't mean that this person is teaching me. Y yo sé lo que muchos están pensando. And I know what a lot of you are thinking. Pero la misma palabra dice que nos enseñemos unos a otros. But the word itself says to teach one another. Sí, pero es una enseñanza de transmisión de lo que Dios ya me ha dado a mí. Yeah, but it's a teaching of transmission of what God has already given me. Lo que Dios me mostró y estoy viviendo What God has showed me and I'm living es lo que puedo transmitirte como una verdad de Dios. is what I can transmit to you as the truth of De God. esa manera enseñamos a otro. In that way we teach others. Pero para que se haga una verdad en tu interior But in order for this to become a truth within y you, para que vivas por ella a partir de ese momento, and so that you can live by it from that moment on, uno solo te puede enseñar only one person can teach y you tiene this. nombre. And his name is Se llama Espíritu Santo. Holy Spirit. Él es la unción de Dios. He is God's anointing. Él es la unción que ha sido derramada sobre nosotros. He is the anointing that has been spilt over us. Por el Espíritu Santo, Through the Holy Spirit, toda la verdad de Dios nos es revelada. the entire truth of God is revealed to us. Con el Espíritu Santo, With the Holy Spirit, nada más queda oculto. nothing is hidden. Todo lo podemos conocer. We can know all things. Porque Él no se quiere reservar nada para sí mismo. Because he doesn't want to keep anything to himself. Lee Juan 14, 26 conmigo, por favor. Let's read John 14, verse 26. Juan 14, 26 en la nueva versión internacional. Once again, New International Version. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. El mismo Juan escribió ambas cosas. John himself wrote both things. ¿Qué leímos en la primera carta, del apóstol Juan? What did we read in the first letter of the Apostle John? Que la unción nos enseñaría, That the anointing will teach us ¿qué cosa? Todas las cosas. all things. ¿Qué dice ahora con respecto al Espíritu Santo? What does it say now here about the Holy Spirit? Que iba a ser enviado
por el Padre that he would be sent by the Father para algo muy particular, for something very particular, para enseñarnos todas las cosas. to teach us all things. Tú tienes que entender una preciosa verdad. You need to understand a very beautiful truth. Cuando dice todas las cosas, When it says all things, es todas las cosas. it's all things. No es solamente los asuntos espirituales. It's not just the spiritual things. Te va a enseñar cómo vivir la vida. He will teach you how to live life. El Espíritu Santo te va a revelar la palabra The Holy Spirit will reveal the word para que sepas cómo ser un varón, so that you can know how to be a man, cómo ser una mujer, how to be a woman, cómo ser un esposo, how to be a husband, cómo ser una esposa, how to be a wife, cómo ser un hijo, how to be a son or cómo daughter, ser un padre, how to be a father, cómo ser un empresario, how to be a businessman, cómo ser un empleado, how to be an employee, cómo ser un pastor, how to be a pastor, cómo ser un apóstol, how to be an apostle, cómo ser un miembro del cuerpo de how Cristo, to be a member of the body of Christ, cómo ser un ciudadano del reino. how to be a citizen of the kingdom. Todas las cosas, All things. todas las cosas de la vida te las enseña el Espíritu The Santo. Holy Spirit teaches you all things of life. Por eso entiendes que no hay posibilidad para el error. This is why you have to understand that there's no place for mistakes. No hay lugar para meter el pie en la piedrita. There's no place for you to stumble on the stone. No es necesario. It is not necessary. Yo sé que tenemos una idea o una teoría. I know that we have ideas or theories. A veces es necesario equivocarse para aprender. Sometimes we need to make mistakes to learn. Hay un refrán en español que dice que echando a perder se aprende. There's a Spanish refrain that says, by messing it up is how you learn. Pero eso no es verdad en Cristo Jesús. But that's not true in Christ Jesus. En el Espíritu Santo existe la posibilidad Through the Holy Spirit, there is a possibility de ser enseñados en todas las cosas of being taught in all things sin que haya errores. without mistakes. Esta es la bendición de la palabra en nuestras vidas. This is the blessing of the word in our life. Es necesario que como iglesia, It is necessary that as a church, en este tiempo tan particular que estamos viviendo, in this particular time we're living, la gente empiece a comprender that people can begin to understand que la Biblia no es ficción, that the Bible is not fiction, que la Biblia es Cristo mismo expresado en palabras, that the Bible is Christ himself expressed in words, que la Biblia muestra la esencia de Dios, that the Bible demonstrates the essence of God, que la Biblia es la expresión de la voluntad de Dios para el ser humano, that the Bible is the expression of God's will for humanity, que la Biblia no solo es para leer, that the Bible is not just for reading, es para vivir, it's for living, es para ser transformado por ella it's to be transformed by y es it, para tener una vida extraordinaria sobre la tierra. and it's so we can have an extraordinary life over the earth. Si la Biblia es eso para nosotros, If the Bible is that for us, podremos ser una expresión de Cristo we'll be able to be an expression of y una Christ manifestación de la verdad de Dios sobre esta tierra. and a manifestation of the truth of God on this earth. No tengas en poco Don't hold as something low lo que la palabra significa para nosotros. what the word means for us. No dejes la palabra a un costado en tu vida de comunión con Dios. Don't leave the Bible to the side in your communion with God. No pienses que conocer la palabra Don't think that knowing the word es cuestión de unos privilegiados. is only for some privileged people. Tampoco pienses que es la ocupación de los dirigentes espirituales. And don't think that it's only the occupation of those who lead spiritually. La palabra es para ti y para mí. The Bible is for you and it's for me. No importa la función que ocupemos en el cuerpo. It doesn't matter what function we have in the body. La palabra es para que transforme nuestro ser, The body is to transform our entire para que being estemos conformados a la misma imagen de Cristo, so that we can be made to the image of Christ, para que todo lo que Él es so that everything that He is, lo seamos nosotros en esta tierra, we can also be on this earth sin ninguna diferencia. without any difference. Por eso el mismo apóstol Juan escribió: This is why the Apostle John wrote, nosotros hemos sido como Jesús en este mundo. we have been like Jesus on this earth.
Yo no sé qué quisieras decir al final de tus días. I'm not sure what you would want to say at the end of your days. No sé qué te gustaría declarar cuando not estés cercano a morirte. I'm not sure what you would want to declare when you're close to death. Pero yo quisiera poder decir, But I would like to be able to say, he vivido como vivió Jesús en este mundo. I have lived as Jesus did on this earth. Y quisiera que otros que me han conocido And I'd like for others who have known me pudieran decir de mí, to say about me, él vivió de la misma manera que vivió Jesús. he lived in the same way that Jesus did. Era un reflejo de la persona de Cristo. He was a pure reflection of the person of Jesus. ¿Es porque quiero enorgullecerme? Is it because I want to be boastful? Tal vez sí, Maybe, pero en Cristo Jesús. but in Christ Jesus. Porque si logro decir eso o si alguien lo dice de mí, Because if I can say this, or if somebody else says this about me, sabré que jamás fue porque yo lo logré. I'll know that it was never because I accomplished Sabré it. que jamás fue porque le puse todo mi esfuerzo. It was never because I put all my effort into it. Jamás pudo haber sido porque yo fui perfecto, It could never be because I was perfect. sino porque Cristo es perfecto, Instead, because Christ is porque perfect, su palabra es perfecta and because His Word is perfect, y porque Él como palabra and because He, as the Word, se manifestó en mí y a través de mí. was manifested in me and through me. Y los que me vieron, And those who saw me no vieron a Hernán, did not see Hernan, vieron a Cristo en mí. they saw Christ in me. Ese es el objetivo que tiene la iglesia sobre la tierra. And that is the objective that the church has over the earth. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, We need to be filled by the Word of God, llenos de Cristo, filled with Christ. saber que la palabra es perfecta, Know that the Word is perfect. saber que es confiable, Know that it is trustworthy. saber que es creíble, Know that it is credible. saber que es útil para todas las cosas de nuestra vida, That it is useful for all things in our life. saber que el mismo Dios la inspiró. Know that God Himself inspired it. ¿Para qué? What for? Para que la palabra sea viva en mí. So that the Word can be alive in me. Amada iglesia, muchas veces tenemos problemas con creer a la palabra. Beloved church, many times we have trouble with believing the Word. Y yo no solo quiero decírtelo, quiero declararlo en este día. And I not only want to say this, I want to declare it today. Dejaremos de razonar lo que la Biblia dice. We will stop reasoning what the Word says. Dejaremos de tratar de meter la Biblia dentro de nuestra cabeza humana. We will stop trying to cram the Bible into our human mind. Porque cada vez que lo hacemos, Because every time we do it, dejamos de creerle a la palabra. we stop believing the Word. Tenemos muchas veces conflictos con creer a lo que Dios dice. Many times we have conflicts with believing what God says. Y creer plenamente tal cual lo dice. And to believe completely, just as He says it. Siempre ponemos de excusa We always give the excuse que hasta que el Señor no me lo revele no lo podré entender. that until the Lord doesn't reveal this to me, I could not understand it. Pero sigue siendo una justificación más. But that's still a justification. Si yo le creo a la palabra tal cual es, If I believe the Word just as it is, veré las mismas cosas gloriosas que leo allí, I will see the same glorious things I read here, pero en mi propia vida. but in my own life. ¿Tú piensas que Dios no ha decidido que vivas prósperamente? Don't you think that God has decided that you should live prosperously? Lee la palabra. Don't read the Word. Te quiere hacer próspero. He wants to make you prosperous. Y con un corazón generoso que ya te ha dado, And with that generous heart that He has already given you, para sembrar de acuerdo a esa prosperidad so that you can plant with that prosperity en el reino de los cielos. into the kingdom of heaven. ¿Tú piensas que Dios quiere permitir esa enfermedad? You think God wants to allow that disease? Lee la palabra. Read the Word. Cargó Jesucristo con toda enfermedad en la cruz, Jesus carried all the disease on the cross. con todo dolor. With all the pain He did so. Nada de eso debiera estar ni en ti ni en mí. And none of that should be in you or me. No es normal tenerlo. It's not normal to have it. Es anormal de acuerdo a la palabra. It's abnormal according to the Word. ¿Cuál pensamiento voy a permitir? Which thought am I going to allow?
El que me dice que es normal porque toda la gente se enferma. The one that tells me it's normal because everybody gets sick. O el que me dice es mentira porque Dios dice otra cosa. Or the one that says this is a lie because God says something else. ¿Voy a confiar en su sanidad? Am I going to trust his healing? ¿O voy a seguir recurriendo a los métodos tradicionales para alcanzar la sanidad? Or will I continue to resort to the traditional methods to get Métodos healing? también mentirosos, Also methods that are lies, porque jamás podrán producir la sanidad que solo Cristo pudo producir. because they can never produce the healing that only Christ can produce. ¿Tú piensas que es normal tener dificultades en el matrimonio? You think it's normal to have problems in your marriage? ¿Piensas que Dios te unió con una mujer o con un hombre para que te vaya mal? You think that God joined you with a man or a woman so things can go badly? ¿No has leído la palabra que dice que hombre y mujer se hacen uno en Él? Haven't you read the word where it says that man and woman become one in him? Y que esa unidad en el matrimonio es para vivir para Dios. And that this unity in him is to live for him? ¿No has leído que Él quiere que tengas hijos que le honren? Didn't you read that he wants you to have children who will honor him? Y que Él te ha prometido que se mantengan firmes esos hijos si tú le transmites la verdad de la palabra. And that he has promised you that these children will remain firm if you transmit the word to them. ¿Vas a aceptar la rebeldía porque es un muchachito que anda mal en esta época? Will you accept their rebellion because they're just young and they're living in these times? Porque se le metieron muchas ideas en la escuela y con los compañeros. Because many ideas came into their head at school and their friends. ¿Por qué permitimos tantas mentiras diarias y cotidianas en nuestra vida? Why do we allow so many lies daily in our lives? Son mentiras. They are lies. Hay una sola verdad. There is only one truth. Es Cristo mismo. It's Christ himself. Y está expresado en la palabra. And he's expressed in the word. Cada cosa que Él dice en su palabra, eso es verdad. Everything he says in his word, that is the truth. Por más loco que suene en este tiempo. No matter how crazy it sounds today. ¿Quiénes van a vivir esta verdad? Who's going to live this truth? ¿Quienes no le conocen? Those who don't know him? ¿Quienes no han nacido de nuevo? Those who have not been born again? ¿A quienes no se les ha grabado la ley en su corazón y en su mente? Those in whom the law has not been recorded in their minds and hearts? Imposible. Impossible. La gente sin Cristo no puede vivir la palabra, People without Christ cannot live the word. aunque quiera creerla y experimentarla. Even if they want to live it and experience Es it. como Israel. It's like Israel. No tiene la fuerza interna para cumplir la palabra de Dios. They don't have that inner strength to accomplish the word. Pero tú y yo sí lo tenemos, But you and I do. porque Cristo mismo vive en nosotros. Because Christ himself lives in us. Así que somos desafiados en este día. So we are being defied today. Por Cristo que vive en nosotros For Christ who lives in us. y por la unción, el Espíritu Santo que nos gobierna, And by the anointing and the Holy Spirit that governs us. a vivir toda la verdad de la palabra, To live all the truth of the a word. caminar por ella To walk by it. y a ser un reflejo de esa verdad en And este to be a mundo. reflection of that truth in this world. Voy a pedirles que estén de pie I want to ask you to stand up. y quiero que oremos juntos al Señor. And I want us to pray together to the Lord. Y al orar al Padre en este día, And while praying together to the Father, no solamente vamos a orar por nuestras vidas. not only will we pray for our lives, Sería egoísta hacerlo de esa forma. it would be selfish to do it that way. Tenemos que reconocer que si bien somos un cuerpo local, We need to recognize that if we are a local body, somos también parte del cuerpo de Cristo en el mundo. we're also part of the body of Christ in the world. Y que hay millones de personas llamadas cristianas, And that there are millions of people called Christians, pero que no tienen ningún contacto con la palabra en su vida de todos los días. but they don't have any contact with the Word in their daily lives. No buscan a Dios. They don't seek the Lord. No quieren saber lo que Él piensa. They don't want to know what He's thinking. No están dispuestos a vivir como Él dice. They're not willing to live as He wants. Quieren escuchar cuántas bendiciones van a recibir, They only want to hear all the blessings they will receive, pero no cuántos requisitos estableció Dios para nuestras vidas. but not all the requisites that God brings to our lives. También hoy vamos a orar por ellos. So we will also pray for them today. Porque una de las cosas que nos enseña la palabra Because one of the things that the Word teaches us es a no juzgar a los demás para no ser juzgados. is to not judge others because we will be judged. El juzgar solo trae condenación. Judging only brings condemnation.
el orar creyéndole al Señor and to pray believing the Lord puede traer la liberación de esas vidas can bring freedom to those lives para que puedan comprender la verdad so that they can understand the truth y puedan vivir a Cristo con toda plenitud. and live Christ himself in all his wholeness. Vamos a orar y levante su voz junto conmigo. We will pray and raise your voice together with me. Te damos muchas gracias, Padre. We thank you, Father. En este día te And honramos this morning we honor you. y te agradecemos por tu verdad. And we thank you for your truth. Tu verdad permanece Your eternamente. truth remains eternally. Ni una palabrita de tu palabra Not even a word from your words va a quedar en el olvido. will be forgotten. Se cumplirá desde lo primero hasta lo último. They will happen from the first one to the last one. Y todas tus promesas And all your promises son verdad. are truth. En Cristo In Jesús, Christ Jesus, la palabra dice que esas promesas the word says that these promises son sí y son amén. are yes and amen. Por eso hoy nosotros, This is why today, como parte de tu cuerpo en esta tierra, as a part of your body, nos rendimos ante ti. we all surrender to you. Porque eso significa rendirse también ante tu palabra. Because that means we are also surrendering to your word. Que tu palabra nos gobierne, Señor. You, let your word govern us, Lord. Que tu palabra determine nuestras Let acciones. your word determine our actions. Que tu palabra marque nuestra mente. Let your word seal our minds. Que tu palabra haga fluir tu ley. Let your word flow the law. Que tu palabra surja de nuestro interior. Let your word flow from within us, Para que no haya un esfuerzo por agradarte, so that there isn't an effort to please you. sino un resultado lógico de que somos tuyos. Instead, a logical result that we are yours. Señor, gracias te damos. Lord, we thank you. Porque sin tu palabra Because without your word, no podríamos haberte conocido como te conocemos. we couldn't have met you as we have. Aún así, tus leyes estarían grabadas en nuestra mente y corazón. And even then, your law would be sealed in our minds and hearts. Porque el haber nacido de nuevo Because- indica que todo es nuevo en nuestro interior. Because being born again indicates that everything is new within us. Por eso la ley está allí. This is why the law is there. Por eso el nuevo pacto está allí. This is why the new covenant is Por there. eso la vida de Cristo está allí. This is why the life of Christ is Por there. eso la unción del Espíritu Santo está This is allí. why the anointing of the Holy Spirit is there. Pero como si esto fuera poco, But even if this were not enough, quisiste dejarnos tu palabra por escrito. you wanted to leave your word written for us. Y esa palabra nos revela quién eres, And this word reveals to us who you are, cómo eres, how you are, cómo piensas, how you think, qué es lo que quiere de nosotros, what you want from us, cómo quieres que vivamos, how you want us to live, cómo debe ser cada una de las áreas de la vida. how each of the areas of life should be. Señor, no hay nada que podamos pensar Lord, there is nothing that we could think que no esté en la palabra. that is not in the word. Todo está escrito allí. Everything is written there. Por eso te damos gracias, This is why we thank you. porque tenemos esta verdad pura, Because we have this pure truth que es perfecta, that is perfect, que es digna de confianza, that it is worthy of trust, que es creíble, that it is credible, que nunca falla, that never fails, que no nos defrauda, that never lets us down, que no nos engaña, that never deceives que us, es inspirada por ti, that is inspired by que you, es útil para that it enseñarnos, is useful to teach us, que es útil para it reprendernos, is useful to admonish es us, útil para it corregirnos, is useful to rebuke us, es útil para que vivamos en tu it justicia. is useful so we can live in your justice. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Hoy oramos no solamente por And nosotros, today we pray not only for ourselves, oramos por toda tu iglesia en cada país de este we mundo, pray for your entire church in every country of this world, para que tú derrames en ellos so that you can spill over them lo que significa buscarte de todo corazón. what it means to seek you with all their hearts. Que ya no pretendan seguir viviendo That they no longer want to live sin buscarte en la palabra, without seeking you in the word, sin ir a ella para saber cómo without piensas. going to it to know how you're thinking. Señor, hoy oramos por hambre y sed de tu palabra en tu iglesia. Lord, today we pray for hunger and thirst for your word. Hoy oramos, Señor, porque la iglesia se arrepiente de vivir lejos de tu palabra. We pray because your church repents of living far away from your word. Vivir lejos de tu palabra
living far from your word, es vivir lejos de ti, is to live far from you. porque tú eres la palabra. Because you are the word. Por eso, Señor, no importa cuánto adoremos los domingos, This is why, Lord, it doesn't matter how much we praise on no Sundays, importa cuánto cantemos, how much we sing. no importa cuánto entreguemos de diezmos, ofrendas, It doesn't matter how much we give in tithes and offerings. vivir lejos de la palabra Living far from es the vivir word lejos de ti. is to live far from you. Hoy oramos para que la iglesia se acerque a ti Today we pray so that the church a can come través to de you tu palabra through your word y anhele conocerte and desires to know you y estudiarla, and study it, pero no estudiarla como un curso bíblico, but not study as a biblical course, no estudiarla como una clase en la escuela, not as a class in school. meterse con el Espíritu Santo Instead, to go in with the Holy Spirit, para conocer el Espíritu que está detrás de las letras. to know the Spirit that is behind the words. Porque tu palabra no son palabras escritas sobre una hoja. Because your words are not just written things on paper. Tu palabra es lo que está detrás, Your word is what's behind. lo que tú le imprimiste con tu sello, What you printed with your lo seal. que muestra tu esencia. That which demonstrates your essence. A eso le podemos llamar tu palabra. That is what we can call your word. Por eso, Señor, This is why, Lord, volvemos a ti we go back to y volvemos a tu palabra and we come back to your word para que ella nos enseñe so that it can teach us, y para que todo lo que está grabado en nuestro corazón y en nuestra mente so that everything that is recorded in our hearts and minds empiece a surgir de nuestro interior. can begin to surge from within us, Que sea natural que vivamos en tu palabra so it can be natural for us to live y in your que word, cada mañana al despertarnos and that every morning when we wake up, tomemos una determinación firme. we can take a firm determination. Hoy voy a vivir para mi Señor. Today I will live for my Lord. Hoy quiero hacer su voluntad. Today I want to do His will. Hoy renuncio a mi voluntad. Today I renounce my will. Hoy me niego a mí mismo. Today I deny myself. Hoy tomo mi cruz. Today I take my cross. Niego todos mis intereses personales. I deny all my personal interests Porque quiero hacer lo que Dios quiere. because I want to do what God wants. Entonces la palabra surgirá. So then the word will flow. Hará efecto en nuestro interior. It will bring an effect Y veremos su evidencia en nuestro caminar. to our inner being, and we will see evidence of it. Y te pedimos a ti, And we ask you, Espíritu de Dios, Spirit of God, la unción que pudre el yugo, the anointing that rots the yoke, que sigas llenando nuestro ser, that you continue to fill us, Señor, para que podamos ver tu palabra so that we can see your word como tú solamente la ves. only as you see it. No verla con ojos humanos. Not see it with human eyes. No pensar cuando la leemos, Not to just think when we're eso reading es it. imposible de vivir. That's impossible to live. Sino que haya por tu unción, Espíritu Santo, Instead, that through your anointing, Holy Spirit, un anhelo de vivir cada cosa que leemos. there can be a desire to live everything we read. Una convicción de que eso es real, Conviction that it is real. de que está allí para mí, That it is there for me. que ha sido preparado para que yo lo It experimente. has been prepared so that I can experience Y que it. cuando tenga esa experiencia, And that when I have this experience, otros van a ser influenciados por tu palabra others can be influenced by your y word. dejarán de pensar en tu palabra They will stop thinking about como your una word ficción. as fiction. Pensarán que es verdadera, They will know that it is true. que es Dios mismo expresado That it is God Himself expressed. y anhelarán vivir por esa verdad. And they will desire to live through that truth. Si hay algo que este mundo busca, And if there's something that this world seeks, es la verdad. it is the truth. Y miles y millones de personas And millions of people levantan la bandera de su propia verdad. raise the flag of their truth. Ellos dicen que tienen la verdad, They say they have the truth. pero esa verdad se contrapone con otras verdades que otros dicen. But that truth is juxtaposed by other truths that Y come up. otra gente entonces se siente confundida, And then everybody's confused. porque cuando intentan encontrar la verdad, Because when they try to find the truth, se les escapa como el agua entre los dedos. it escapes them like water between their fingers. Solamente tú eres la verdad, Señor. You are the only truth, Lord. Y tu palabra dice esa And verdad. your word says that truth. Tu palabra declara la verdad. Your word declares the Y truth. solo
esa verdad hará libre al ser And humano. only that truth will make human beings free. Hoy declaramos que corre tu verdad en medio de las naciones. Today we declare that your truth runs through the nations. Hoy acallamos las voces mentirosas We silence those lying que usan voices la palabra pero para decir that mentiras, use the word to tell lies, para decir lo que los oídos humanos quieren oír. to say what human ears want to hear. Hoy acallamos las voces Today we silence those que voices levantan la palabra that raise the word para disfrazar la verdad, to disguise the truth, para disminuir tu persona, to diminish your person, para hacerte quedar en to ridículo. make you be ridiculed. Hoy ordenamos que se callen esas voces Today we order those voices to be y silenced, levantamos en las naciones and we raise in the nations la voz del Espíritu de the Dios, voice of the Spirit of God, hablando a todo ser humano sobre la tierra speaking to every human being on earth, y hablando a través de la iglesia, and speaking through the church, tu amada, your beloved, aquella que vive para ti, the one that lives for you, aquella que se ha entregado como tú te entregaste, the one that has given itself as you have, aquella que quiere mostrar el reino en the las one naciones. that wants to show the kingdom and the nations. Levantamos a tu iglesia We raise your church, y declaramos que ella declara tu and we verdad. declare that it declares your truth. Ella la pronuncia, la It levanta. pronounces it, it raises it. Ella es la única que la vive y la It is manifiesta. the only one that lives it and Y manifests se it. convierte en un And it imán becomes a magnet que atrae a las naciones, that attracts the a los nations, pueblos, the people, aquellos que te necesitan. those who need you. Los atrae hacia It ti. attracts them towards En you. el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Levantamos a tu iglesia en las we naciones raise your church in the nations para que con nuevas fuerzas so that with new strength, reciba la unción del Espíritu it Santo en can esta hora receive the anointing of the Holy Spirit in y this sean time. aclarados los ojos del entendimiento, And the eyes of understanding can be cleared. sean limpiados They will be cleansed para que puedan ver lo que nunca antes han visto. so that they can see what they never before saw. Oramos por nuestros amados en las We naciones, pray for our beloved in the nations, nuestros hermanos y hermanas en our Cristo, brothers and sisters in Christ, para que ellos vuelvan a ti so that they can come to you y para que conozcan la profundidad de and tu so they can know palabra. the depths of your word. Oramos para que sus ojos sean We abiertos, pray so their eyes can be opened, para que no dejen a nadie que los engañe, so that they won't let anybody deceive them, para que solamente sean guiados por la so voz they can de tu only be Espíritu. guided by the voice of your Spirit. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, lo oramos rogándotelo a ti, we pray this, asking this from you, pero declarándolo con autoridad, but declaring it with authority, sabiendo que tú lo haces, knowing that you do this, porque es el deseo de tu corazón, because it is the desire of your heart. y has establecido que a través de este nuevo pacto, And you have established that it's through this new covenant, tus leyes estén en la mente your laws will be in the y mind, que estén escritas en el corazón and they will be written in the hearts de todos los que te of pertenecen. anybody who belongs to En you. el nombre de Jesús es hecho In the name of Jesus, this is para done gloria de tu nombre for the glory of your y name para la manifestación de tu reino en and for las the naciones. manifestation of your kingdom En el in the nombre de nations. Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Rey. Thank you. Gracias, Rey. Solo quisiera decir por último I only want to say que aprendamos a disfrutar de la palabra. that we should learn to enjoy the word. Busquemos la oportunidad para leer la palabra en casa, en familia. Let's look for the opportunity to read the word as a family at home. Y démosle tiempo al Señor para que se revele a nosotros. And let's give the Lord that time so that he can reveal himself to us. Cada vez que en casa como familia buscamos y tenemos ese tiempo, Every time that at home, as a family, we seek for this time, nos damos cuenta cómo el Señor nos enseña con pequeñas cosas. we notice how the Lord teaches us with tiny things. Hay detalles de la palabra que saltan a la vista There are details from the word that jump at our sight, y que nos hacen ver algo que nunca antes habíamos visto. and they make us see something that we had never seen before. Y muchas veces leemos
algo en el Antiguo Testamento And many times we read something in the Old Testament, y luego vamos al Nuevo Testamento. and then we go to the New Testament. Y quiero decirle que leemos en orden. And let me tell you, we read in order. Si estamos leyendo un libro y quedamos en el capítulo 10, If we were reading a book and we left off on chapter 10, la siguiente vez seguimos en el mismo libro con el capítulo 11. the next time we continue reading in chapter 11. Y lo mismo hacemos con un libro del Nuevo Testamento. And we do the same thing with the New Testament. Pero es impresionante ver But it is amazing to see que algo que leemos en el Antiguo Testamento, that something that we read in the Old Testament, Dios lo ratifica en el Nuevo God certifies it in the New Testament con una comprensión mayor, with a better understanding porque pertenece al nuevo pacto. because it belongs to the new covenant. Disfrutemos la palabra de Dios. Let's enjoy the Word of God. Démosle tiempo para que nos hable. Let's give Him time to speak to us. Meditemos en ella. Let's meditate in it. Quedémonos pensando en aquello que nos dijo. Let's think about what He told us. Y siempre diré que no se trata de cuántos capítulos o versículos leamos. And I'll always say, it doesn't matter how many chapters or verses we read. Tú ya sabes quién es tu maestro. You already know who your teacher is. Pídele al maestro, al Espíritu Santo, Ask the teacher, the Holy Spirit, que te enseñe todas las cosas como prometió Jesús. to teach you all things like Jesus promised. ¿Piensas que no lo hará? You think He won't do it? Si es una promesa de Jesús, lo hará. If it's a promise from Jesus, He will do it. Lo verás claro como el agua You will see it as clear as water. y podrás ver todo lo que Dios tiene para ti. And you will be able to see everything that God has for you. Así que declaro que no solo habrá comprensión, So I want to declare that there not only will be understanding, sino que habrá un deleite en la palabra a partir de ahora en su but iglesia. also a delight in the Word in the church. La gracia y la paz del Señor está con cada uno de ustedes. And the grace and peace of the Lord is with each and every one of you. Amén. Amen.